quería traer un mensaje para que lo analicemos entre todos. Yo lo titulé Identidad, ¿no? Sí, para que entendamos mejor, en estos tiempos se ha dado mucho, ¿no? Por ejemplo, inclusive hay programas de televisión que, como Gente que busca gente, creo que había uno, donde las personas querían saber de dónde venían, gente que no conocían sus padres, ¿verdad? Y parece una tontera, pero para aquellos que lo tienen, a los padres, saben su pasado, es una tontera. Pero para los que no lo tienen y no conocen su pasado, no es una tontera. Porque Dios realmente nos hizo así. Dios nos dio una identidad. Y ese es el punto fundamental de todo esto. Vemos que la gente que no tiene o no conoce su pasado, tiene un vacío en su interior. Hay un vacío. La gente necesita saber de dónde viene, porque Dios nos dio lo que se llama ese espíritu de pertenencia. Nosotros nacimos, fuimos creados para pertenecer a algo, a alguien. Por eso la gente se agrupa, por eso la gente pertenece a un bando, por decirlo así, ¿no? Lo vemos en la sociedad continuamente, lo vemos en los equipos de fútbol, ¿no? Se agrupan aquellos que tienen un mismo equipo y sienten que pertenecen a ese grupo, se identifican con ese grupo, ¿no? Y saben quiénes son los rivales, en este caso, digamos, con los cuales tienen que luchar juntamente. Y se hacen uno para ir en contra del otro. Porque esa es nuestra naturaleza. Así, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero es parte de lo que hay en nuestro interior. Ese deseo de pertenencia, lo vemos en los chiquitos, ya cuando ellos quieren pertenecer a un grupo y muchas veces hacen cosas que no deben hacer por sentirse parte. Que a veces nosotros como padres debemos tener cuidado también en eso, ¿no? Con quién se juntan nuestros hijos, con quién hacen alianza, ¿verdad? Porque es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos pertenecer a algo, a alguien. Necesitamos ser parte de un grupo con el cual nosotros enfrentar situaciones externas inclusive. Y en este caso vamos a hablar de nuestra, por decirlo así, nuestra identidad o nuestra pertenencia con Dios. ¿Amén? La palabra nos enseña, para poder llegar a comprender o a entender o buscar en nuestro interior, en la parte espiritual, la fase espiritual, ¿no? La importancia de esta identidad para con Dios. En Miqueas capítulo 5, fijémonos que Miqueas es del año 740 antes de Cristo, o sea, unos cuantos años antes, esta profecía, ¿no? Que hoy nosotros podemos disfrutar. Dice 5.2, vamos a empezar por el 5.2 para achicar un poco. Pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morará seguro, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestro palacio, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales.
devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere en contra de nuestra tierra y hollare nuestros confines. Esta parte habla justamente de Jesús, ¿verdad? La profecía de Jesús, y habla de María cuando sea el tiempo de ella, digamos, para que pueda dar a luz a Jesús. Está hablando de esa área. Ahora, fijémonos que hoy vivimos esos tiempos que dice dejará hasta el tiempo, dice acá la palabra, y ese tiempo lo estamos viviendo ya hoy. Esta profecía ya se cumplió y estamos transitando justamente los tiempos de gobierno de Dios. Esta es la primera parte. Esto habla justamente de ese gobierno de Dios, de cómo es ese gobierno de Dios, de los cuales nosotros debemos pertenecer. Y ahí va el punto de que hablábamos yo de pertenencia, de cómo pertenecer a ese grupo. Y justamente al estar en esa imposibilidad de saber, inclusive nuestros antecedentes, vemos hoy el mundo se mueve buscando siempre hacia atrás, ¿no? Por eso tenemos historia. Si no, no tendríamos los libros de historia. Porque se necesita saber de atrás también, para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Y acá justamente Dios veía esta necesidad en el hombre. Por eso también vino Jesús, no solo a salvar, sino a dar un nuevo estilo de vida, una nueva realidad, y que conozcamos realmente nuestra identidad, de dónde, como Dios nos creó. Y el punto cero, por decirlo de alguna manera, justamente es el nacimiento de Jesús, pero no solo el nacimiento de Jesús histórico, sino el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y personal Salvador. Ahí es donde realmente recibimos nuestra identidad, recibimos todo lo de nuestro pasado, todas nuestras herencias, ¿verdad?, en Cristo. Por eso dice acá, en el 3 dice, pero lo dejarán hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar luz, y el resto de sus hermanos volverán con los hijos de Israel. Este resto de sus hermanos somos nosotros. Nosotros somos esos hermanos que hoy estamos junto con el pueblo de Israel. Estamos en el tiempo de esa unidad como hijos de Dios, ¿verdad? Y justamente para estar en ese grupo debemos ser cristianos, como dijeron en aquella época todos aquellos que seguían a Jesús. Le denominaron cristianos, ¿no? Y entramos de esa manera justamente a este gobierno de Dios y a conocer cuáles son nuestros antecedentes y cuál, por supuesto, va a ser nuestro futuro. Pero no solamente eso, sino que conociendo quiénes somos y a qué grupo pertenecemos, sabemos quiénes son los otros, o sea, nuestros enemigos, ¿verdad? Porque eso hace continuamente la sociedad. En el caso del fútbol hablamos no de enemigos, sino de rivales o contrincantes o cosas así, con los cuales nosotros luchamos. Pero en este caso la palabra en lo espiritual está hablando de las dos divisiones que hay entre el bien y el mal. A qué grupo pertenecemos nos determina saber contra quién estamos luchando. Y acá Jesús, o la palabra mejor dicho, que habla de Jesús, en este gobierno que empieza con nosotros y que estamos bajo su gobierno, mejor dicho, nos habla de cómo va a ser ese gobierno y cómo estamos luchando y contra quién. Por eso no habla Dios, más adelante dice, esta será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra. O sea, está hablando del enemigo real a nuestra vida, que son
los demonios. No habla de personas, habla de demonios, del mundo de Satanás, ¿verdad? Ese es nuestro verdadero enemigo. Nosotros estamos perteneciendo al gobierno de Dios y nuestro enemigo es el diablo. Esto es importante porque necesitamos saber contra quién debemos luchar. Y acá nos habla Dios claramente para que entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice Efesios, no es contra personas. Y muchas veces sin darnos cuenta, nosotros luchamos contra personas. Cuando nos suceden cosas, cuando alguien nos ataca, nos tomamos contra las personas. Y en realidad las personas esas son títeres del diablo. Nuestra verdadera lucha es contra el demonio que está en esa persona o que incita a esa persona a hacer. Por eso muchas veces no tenemos éxito en nuestra lucha, porque enfocamos mal nuestra lucha, la enfocamos mal, nuestras armas no sirven así en lo material, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos problemas con nuestros hijos? ¿Cuántas veces tenemos problemas en lo laboral? ¿Cuántas veces podemos tener problemas con vecinos inclusive? Y hasta podemos tener problemas con hermanos de la carne y hermanos en la fe también. Pero no podemos a veces solucionarlo porque no nos damos cuenta a quién pertenecemos y quién es nuestro real enemigo. Por eso es importante entender cuál es nuestra identidad. Y acá Dios nos dice que Él va a pelear como gobierno nuestro, Él va a pelear con nosotros. Pero la pelea es distinta, fijémonos en el 6 o en el 7, en el 5 dice que Él levantará contra él, o sea, contra el enemigo 7 pastores y 8 hombres principales, habla, ¿no? Esto está hablando justamente de que Dios la lucha la va a hacer con nosotros también. No es que nosotros vamos a estar tirados en la cama mientras Dios hace todo. Que muchas veces cometemos ese error como cristianos, porque yo veo a veces gente con capacidades, gente que en la vida fuera de Cristo, digamos, eran luchadores, y resulta que cuando llegan al Señor se duermen, porque no entendieron a qué grupo pertenecen y no entendieron contra quién están peleando. Y acá dice que Dios va a mover, justamente así, este pastor está hablando de las iglesias, está hablando de personas, está hablando de los que le pertenecen, aquellos que están bajo su gobierno. Dice, y devastará la tierra de Asiria a espada. Ahí está hablando de su palabra. Y esa es la forma que debemos luchar nosotros, a través de su palabra y con su palabra, ¿no? Y después sigue diciendo sus palabras, dice más abajo, está referida a las palabras que nosotros emitimos como persona, como hombre, como materia en esta parte, ¿verdad? Habla de nuestra palabra, qué palabra nosotros lanzamos, porque la palabra tiene poder. La palabra, cuando sale de la boca de alguien que tiene autoridad, con más razón, tiene poder. Por eso es tan importante, primero nosotros como padres, tenemos que entender mucho este detalle, ¿no? Porque muchas veces sin darnos cuenta estamos maldiciendo a nuestros hijos, estamos maldiciendo a nuestra esposa o la esposa a su esposo. Según lo que le decimos, estamos maldiciendo en vez de bendecir, porque nuestra palabra tiene poder, ¿no? Muchas veces hemos hablado de eso, que si yo a mi hijo le digo, no ve que sos un tonto, y continuamente le estoy diciendo, mirá que sos un tonto, el chico va a ser un tonto. No estamos dándonos cuenta que estamos luchando mal, estamos luchando para el enemigo. Cuando nosotros tenemos que aprender a qué grupo pertenecemos para pelear de la forma correcta. Esto justamente habla de la forma que debemos pelear como gobierno de Dios
bajo el gobierno de Dios, a través de su palabra, a través de ser bendecidor, a través de tomarnos de la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Para poder reprender al enemigo que está detrás de cada cosa. Y eso lo vamos a ver si realmente entendemos nuestra identidad. Los versos siguientes, el verso 7 dice: el remanente de Jacob será en medio de mucho pueblo como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijo de hombre. Acá ya no habla a nosotros, como para que entendamos nuestra identidad, cómo debemos ser. Acá ya no es la lucha con el enemigo. Acá no habla de cómo nosotros debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra característica, cómo debe ser nuestro modo de movernos en esta tierra. No habla del rocío, habla justamente de que nosotros tenemos que ser esa paz que llega a un lugar. Debemos ser el refrigerio para la gente, ¿no? Porque acá habla de personas, mucho pueblo, dice, donde nos movemos los cristianos. Está hablando de pueblos que no son hijos de Dios aún, sino que son solo criaturas de Dios, que no son nuestros enemigos, sino son aquellos a los cuales nosotros tenemos que llevarle el evangelio de salvación, para que se puedan ser parte del mismo gobierno en el cual estamos nosotros, para que ellos sean también parte de esa pertenencia nuestra. Y nosotros debemos ser ese refrigerio para ellos que están presos, que están sujetos al enemigo. Debemos ser esa paz que ellos necesitan. Y cuando habla de lluvia, ya está hablando de esa bendición que nosotros debemos ser para ellos. Nosotros debemos ser un canal de bendición para la gente. Debemos ser ese canal o esa bendición que ellos están necesitando, a veces hasta sin saberlo, porque están ciegos. No pueden ver lo que nosotros vemos. Y está en nosotros que se lo podamos hacer ver. Esa es la bendición, esa es la lluvia que está hablando Dios en esta palabra. Lo que nosotros le damos a ellos. Y que ellos no están buscando, como dice la hierba crece, el río crece solo, y no espera que venga alguien a escarpirlo, alimentarlo, regarlo. No esperan de hombre, esperan de la lluvia, temporada, ¿verdad? No. Y de la misma manera, la gente espera de nosotros sin saberlo muchas veces, porque muchos de ellos ni siquiera tienen la capacidad ni siquiera de pedir ayuda, ¿no? Por eso es importante cómo nos movemos nosotros en este mundo. Y el verso 6, acá este verso, el que más me gusta, digamos, esta parte, porque es la que realmente nos da a nosotros la fuerza para poder enfrentar las situaciones sabiendo lo que tenemos. Dice: asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de mucho pueblo, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre la manada de las ovejas, el cual si pasare y hollare, arrebataré, y no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acá me habla de autoridad. Nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad. Una autoridad delegada por Dios. Por eso nos habla del león. El león, justamente entre los animales, es la gran autoridad. Nadie le hace frente a un león, por más fuerza que tenga. Vemos un elefante, lo que sea, no le hace frente al león, aunque el elefante si quiere lo puede destrozar el león, pero no le hace frente, porque el león es figura de autoridad, ¿verdad?
Muchos animales a veces se enfrentan a leones, digamos, por un rato, por decirlo así, como para querer amedrentarlo, pero después terminan huyendo. Y eso es lo que hace el enemigo con los cristianos. El enemigo te prueba hasta dónde estás reconociendo tu autoridad, ¿no? Y muchas veces el diablo te va a torear, a ver hasta dónde está tu límite. Por eso dice la palabra: resistid al diablo y él huirá, ¿no? Y el resistir está hablando justamente de batalla, ¿no? Antes la guerra te daban un lugar para pelear, y no decía que vos tenés que atacar, sino que decía que tenés que estar en ese lugar aguantando esa posición. Tenía que aguantar esa posición como sea. Y eso se llamaba resistencia. En este caso, esta resistencia pasa por tu autoridad, por establecer tu autoridad contra el enemigo con el cual nosotros estamos luchando. Y eso es lo que tenemos que ejercer. Tenemos que ejercer esa autoridad que viene de Dios. Por eso dice que no somos leones, sino que dice que somos como león. Porque está hablando de esa autoridad delegada, porque el león es Jesús. La palabra dice que Él es el león de la tribu de Judá. Esto es una autoridad delegada, eso tenemos que entender, porque debemos saber en humildad de que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios. Y eso nos va a conferir más libertad para tomar autoridad. Y eso es lo que nos dice la palabra cuando habla del león entre las bestias de la selva. Está hablando que somos esos leones para con el enemigo que se mueve entre los hombres. Debemos establecer esa autoridad. Debemos ejercer, mejor dicho, esa autoridad. Porque es una autoridad que Dios nos da. Lo vemos que esa autoridad no es por mérito personal, no es por fuerza personal. Porque también habla del cachorro. ¿Qué poder o fuerza puede tener un cachorro de león si es como un gato? ¿Verdad? No tiene poder contra ningún animal, inclusive. Sin embargo, acá también nos habla del cachorro de león, que nos dice: como cachorro de león, dice, entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, hollare y arrebatare, no hay quien escape. Nosotros como hijos de Dios somos autoridad desde que nacemos. Cuando Dios nos toma como hijos, ya nos da autoridad. Quizás seamos primerizos, pequeños, comenzando, pero ya tenemos autoridad. Ya podemos imponer autoridad, no porque seamos gran cosa, sino porque atrás nuestro está Jesús. Es como a un dibujito que vi una vez de uno que enfrentaba primero lo atacaba y después se le paró y lo enfrentó al rival este, que era un monstruo era. Y claro, el otro se para y sale disparando. Y este agrandado estaba porque el otro le tuvo miedo. Pero resulta que atrás de él estaba otro que era mucho más grande, que era el que realmente le transfería el poder para que el otro temiera. Y eso es lo que sucede en el mundo espiritual con los hijos de Dios. Por más pequeño que te sientas, tienes autoridad, porque atrás nuestro está Jesús. ¿Amén? Debemos aprender a tomar esa autoridad. Muchas veces nosotros no tomamos esa autoridad porque no sabemos que somos como león. El cachorro ya sabe desde que nace que es león. Entonces él ya toma autoridad. Por eso es importante la identidad. El cachorro sabe que es león, ya sabe su identidad.
Y ahí está nuestro problema muchas veces, que no entendemos qué identidad tenemos. Por eso dice que tú alzarás sobre tu enemigo y todos los adversarios serán destruidos. Tú tienes el poder. Cada uno de nosotros tenemos poder sobre el mundo espiritual. Cuando nosotros levantamos manos santas, por eso debemos procurar ser como Cristo, para que Cristo esté en nosotros, porque esa es la verdadera autoridad. Y después nos sigue hablando en los versos siguientes, que es tan interesante, de algo que muchas veces nosotros no queremos doblegarnos, y no nos damos cuenta de que esa es una de las trabas más grandes que podemos tener. Dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová, que hará matar tus caballos. Parece contradictorio, ¿no? Que Dios se tira contra nosotros. Dice, Jehová, dice, matarás tus caballos de en medio de ti y hará destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él va a destruir. El caballo y los carros representaban el poderío del hombre en ese momento. Representaban la fuerza del hombre. Un ejército que tenía caballo y carro no era lo mismo que un ejército que iba a pie. Tenía mayor poder, mayor fuerza. Era difícil vencerlo. Por eso Dios dice que va a destruir tus caballos y va a destruir tus carros. Quiere decir que Dios quiere destruir tus fuerzas humanas para que vos te tomes de la fuerza de Dios, ¿verdad? Efesios 4:10, cuando habla justamente de la armadura de Dios, ¿no? Con el cual nosotros luchamos contra el enemigo, empieza diciendo que debemos apoyarnos en el poder de su fuerza. O sea, no tenemos que ir con nuestras fuerzas. Debemos entender del que lucha la batalla es Dios. No es nuestra fuerza la que va a prevalecer. Pero el hombre muchas veces lucha con su fuerza. A mí me pasó, hasta que aprendí, que no era yo, sino que era Dios el que iba a vencer. Y a mí me tocó pasar una etapa muy difícil de mi vida, en la cual yo siempre fui una persona de ir para adelante, de no quedarme con ningún traspié atrás. Si tenía que clavar un clavo, no tenía un martillo, agarraba un palo, una zapatilla, lo que sea, pero tenía que hacerlo. Y eso lo trasladé a todo en mi vida. Y cuando me tocó pasar momentos difíciles, yo lo quería hacer y era yo el que quería hacerlo. Y yo era cristiano. Y yo mismo me decía, no, yo lo voy a lograr. Yo lo voy a hacer. Y pensando que estaba haciendo lo que Dios quería. Y me daba la cabeza contra la pared siempre. En vez de ir para adelante, iba para atrás. Trabajaba todo el día, andaba por todos lados, salía para nada, volvía, era una figura en mi casa, tenía que dejarle foto a mi hijo para que se acordaran quién era. Y no tenía una moneda, cada vez para atrás. Ahora, ¿cómo era la época de... Bueno, no sé si alguno vivió la época de Martínez de O, que la inflación era galopante, que era la muerte total, y todo iba para atrás. Hasta que un día me quebré y entendí que no era yo, el yo ese no, tenía que morir. No era yo, era Cristo. Cuando yo entendí que Dios me enseñó, y me costó esa enseñanza, a mí unos años, entendí de que no era yo, ahí me arrodillé a Dios y busqué de Dios y hice una oración cortita, pero realmente efectiva, porque me derramé ante Dios
entendiendo que era Él, y le prometí que las cosas que iba a hacer lo que Él quería o decía y no lo que yo pensaba. Y ahí fue cuando Dios me sacó. Ahí fue cuando mi vida cambió. Ahí fue cuando las cosas empezaron a moverse. Ahí es donde yo empecé a edificar mi casa sin tener nada. Ahí es cuando yo avancé mucho más que cuando tuve trabajo, digamos, efectivo, por decirlo así de alguna manera. Hice más cosas en ese tiempo que después. ¿Por qué? Porque justamente Dios había destruido mis caballos, había destruido mis carros. ¿Amén? Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Porque Él quiere que entendamos quiénes somos y a quién pertenecemos. Y ahí se basa nuestra autoridad para con el enemigo. Y la destruir las ciudades fortificadas habla de lo mismo. A veces nosotros mismos hacemos nuestras propias protecciones sin tomar o tener en cuenta a Dios. Y eso es algo que no funciona. Lo vemos en esta sociedad. Gente que pone alarma, reja electrificada, se cierra, se hace una planta alta. Y vemos la noticia, gente que vive en el tercer piso y le entraron por la ventana, no sé cómo hicieron, le robaron, le vaciaron la casa. Y cuántas otras cosas suceden, ¿verdad? Porque eso no sirve. Cuando el diablo quiere hacer algo, eso no sirve. Lo que sirve es cuando nosotros lo ponemos a Dios por delante. Cuando nosotros dependemos de Dios. No quiere decir que no tengamos puerta en la casa, pero que no dependamos de lo que nosotros construimos, sino que dependamos de Dios, que Él es nuestra verdadera fortaleza, Él es nuestra verdadera defensa. Y a ese punto nos quiere llevar Dios, porque nosotros tenemos que entender a quién le pertenecemos, cuál es nuestra identidad. Nosotros tenemos el ADN de Cristo, del momento que hemos creído en Él, del momento que Él nos hizo su Hijo. Dice que en nosotros tenemos la imagen de Dios. Restauró la imagen de Jesús en nosotros. Por lo tanto, somos parte del ADN de Cristo. La palabra misma nos habla de que somos coherederos con Cristo. ¿Amén? Ya tenemos una herencia porque somos parte de Dios. Nosotros tenemos que entender esa pertenencia y el ADN ese que tenemos, ese poder que tenemos, esa autoridad que tenemos, todo eso viene de Dios. Por lo tanto, nuestra dependencia debe ser de Dios. Estamos bajo el gobierno de Dios. Y debemos aprender a ejercer lo que Dios nos dio. Y asimismo dice, destruiré de tus manos la hechicería, no se hallará en ti agorero, haré destruir tus esculturas, tus imágenes en medio de ti, nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Arrancaré la imagen de acera, está hablando justamente de nuestra vieja vida, la que tiene que ir desapareciendo, esa vida de dependencia y inclusive hasta de estos tomar sistemas del otro, ¿no? Del enemigo. ¿Cuántos hay cristianos muchas veces que todavía o se hacen leer las manos o van a curandero, cosas raras así que todavía les dura porque no han entendido cuál es su identidad? Y Dios quiere destruir todo eso, porque son cargas, son pesos que no nos permiten avanzar, son puertas abiertas al diablo y nos va a destruir. No vamos a poder crecer, no vamos a poder desarrollar, no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios ya estableció herencia en nosotros. Dios ya tiene cosas para nosotros. Debemos tomarla, pero para eso debemos caminar. Y para caminar debemos dejar nuestra vieja naturaleza. ¿Amén? Por eso hoy me vino a leer esto para que podamos entender quiénes somos. Podamos entender realmente nuestra verdadera identidad.
para que podamos ejercer esa identidad, para poder entender que tenemos autoridad, que muchas veces ese es uno de los problemas que todavía tenemos los cristianos, que no entendemos que tenemos autoridad. Y a veces nos achicamos ante cualquier situación. Por eso es importante que entendamos quiénes somos, a quién pertenecemos, cuál es nuestra verdadera identidad. Así como el leoncito sabe que es león y sabe que tiene autoridad y la ejerce, aunque le pueden pegar una patada y lo tiran por ahí, pero él ejerce la autoridad porque él sabe quién es. Y a eso quiere Dios de nosotros, que sepamos quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos hijos del león de Judá, somos hermanos, mejor dicho, del león de Judá, somos herederos de Dios, no somos cualquier cosa. Amén. Pero debemos vivir conforme a lo que somos, porque si yo no vivo conforme a lo que somos, estoy despreciando la autoridad de Dios, estoy despreciando la vestidura de Dios, y lógicamente el otro reino va a avanzar hacia nosotros y las consecuencias las vivimos. Pero siempre estamos a tiempo, porque Dios siempre está esperando que nosotros retomemos, está esperando que nosotros nos arrepintamos y volvamos a empezar. Y Él nos devuelve la autoridad, porque Él es fiel. Amén. Así que yo lo animo a que realmente empiecen a ejercer esa autoridad, empiecen a pelear la verdadera batalla contra el verdadero enemigo, ¿no? Que muchas veces está en nuestro propio hogar. Pero a veces no lo identificamos porque nos agarramos con las personas. Y debemos agarrarnos contra el enemigo. Cuando nosotros entendemos este principio espiritual, veremos los resultados. Así que, pastora, por favor. Vamos a orar para que realmente el Espíritu Santo renueve nuestra mente, que haya un nuevo despertar en nosotros y que podamos ejercer esa autoridad, esa verdadera identidad como hijos de Dios. Amén. Padre, en esta hora queremos tomar esa autoridad, hermano. ¿Qué les parece? Pero para eso tenemos que saber, vamos a agregar un poquito a esta hermosa palabra, ¿a qué reino pertenezco? Yo tengo que analizarme en mis actitudes, en mi forma de hablar, en mi forma de moverme, ¿a qué reino pertenezco yo? Si realmente en mí no hay actitudes de división, actitudes de decir a un hermano, actitudes de decir aún a la familia, pueda que haya en mí también un espíritu de división, un espíritu de contienda, de controversia, hermano, espíritu de controversia, y muchas veces no se conoce. Una vez Dios me reveló esto cuando había unos problemas atrás, teníamos unos problemas cuando nuestros hijos tenían la sala de ensayo, y el Señor nos mostró así al toque, espíritu de controversia. Y yo ahí fui analizando que eso muchas veces está en los hogares. Ese espíritu de controversia está en los hogares. Por eso en esta mañana es importantísima esta palabra para meditar y decir, Señor, ¿en qué reino o cómo estoy? Un pie aquí, un pie allá. Puedo estar no adentro del reino, puedo estar en la puerta del reino, puedo estar en la ventana del reino, puedo estar en el reino cuando estoy aquí, pero yo salgo y yo hago lo que quiero, lo que siento. Guarda cuando te digo, yo siento esto. Hermano, la emoción también habla, la emoción, las heridas también hablan. Por eso es necesario que yo esté bajo la cobertura, el orden. El reino es orden, hermano.
Esto lo estamos aprendiendo bien con nuestro pastor Daniel. El reino es orden. Una de las cosas que él nos marcó, porque estamos siempre hablando, estamos siendo ministrados, nosotros tenemos una cobertura. No tienen a nosotros como cobertura, nosotros los tenemos a Él. Él nos explica que nunca Dios va a brincar las autoridades. Nunca Dios va a hacer eso. El que hace eso es el reino del diablo. Por eso, ojo hermano, ojo, cuando nosotros nos movemos bajo el reino, tiene que ser orden, orden. Dios es orden. Movete con autoridades. Acordate del Salmo 133. Por eso en este espíritu queremos hoy ministrar con mucho temor y temblor, porque queremos estar bajo el reino de Dios y su justicia. No queremos estar haciendo las cosas emocionalmente. Queremos estar haciendo las cosas en obediencia a autoridad delegada. Y todo va a marchar, todo vamos a crecer y todo Dios va a poner orden. Pero es necesario que si tú quieres tomar autoridad, mantente también bajo autoridad. Porque Dios, recordá esta palabra, a mí me marcó esta palabra que nos dijo nuestro pastor Daniel López. Hermanos pastores, nos dijo, Dios nunca brinca autoridad. Así que ustedes no brinquen autoridades. Siempre respeten al líder de área, respeten a quien está. Si no, Dios los va a bajar, hermano. Nosotros estamos viendo cómo Dios está ordenando la iglesia, porque estamos aprendiendo eso. El orden es necesario. Eso es reino, hermano. Eso es reino. Eso es autoridad. Dios nunca me va a dar autoridad, porque si no yo voy a ser un león sin diente. No voy a tener autoridad. No voy a despedazar la obra del mal. Si yo soy obediente a las autoridades y me manejo en orden, ahí Dios va a bajar, vas a tener frutos. ¿Qué son los frutos? Vas a ver tu esposo, tus hijos convertidos, tus nietos. La heredad que viene de arriba va a bajar para abajo, porque Dios hace esto, de la cabeza viene para abajo, no empieza de abajo para arriba. Así que esto yo también quiero aplicarlo a esta preciosa palabra. Esta palabra que siempre nuestros pastores, los líderes están, ¿no es cierto? Los líderes están con esto también aprendiendo. Nos juntamos con nuestros pastores y lo que está enseñando, él dijo que lo volquemos al pueblo. Así que esta mañana lo volcamos al pueblo. Quiero ser obediente a lo que nuestro pastor Daniel nos pide siempre. Manténganse siempre en obediencia. No así, respeten las autoridades delegadas que hay en la iglesia. Eso es importante para que crezcamos. Respétete siempre entre el líder. Cada área tiene su encargado, su líder. Respeta eso, hermano. Porque si no, no vamos a poder crecer, no vamos a tener fruto en nuestros hogares. En tu hogar sos vos autoridad. Papá, mamá, si sos sola, tomala vos o tomalo vos, pero tomá la autoridad. Eso, la falta de sabiduría que es el hacha no aflicada. Significa que yo despedazo a mis hijos, despedazo a quien sea mi familia. Me falta sabiduría, me falta la autoridad. La autoridad es el hacha afilada. ¿Cómo se afila? Con Dios. Se afila sabiendo la sabiduría. Si yo no la sé, pregunte, hermano, se la vamos a enseñar. Así que hoy vamos a pedir que pasen, vamos a ministrar bajo este espíritu de reino, de orden, para que Dios esté obrando en sus vidas. Vamos a orar, no yo por problemas, vamos a orar con el pastor, vamos a ponernos en un mismo espíritu, para que Dios le dé autoridad a ustedes, para que tomen, cada uno sabe el problema que tiene en su casa. ¿Qué problema estás teniendo? Esposo, hijo, material, físico, emocional. Bueno, vamos a orar para que Dios te dé sabiduría y que te dé esa autoridad, que te levantes con león de Judá. Pero recordá que vos no sos el león es Jesús. Basta del yo. Yo hago las cosas son por mí. No, mantente ahí abajo, arrodíllate, de rodillas es mejor. Hay un himno que dice, de rodillas es mejor, hermano. Si hay algo que hemos aprendido de nuestros pastores, la humildad. Nosotros queremos estar siempre bajo esta humildad.
Le pedimos al Señor que siempre nos mantengan ahí abajo, porque no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen eso? No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Basta del yo, clavemos el yo y vamos a ver cómo vamos a tener familias sacerdotales, hijos convertidos, hijas sometidas al reino de Dios. Esto es reino, hermano. Toma la autoridad que Dios te dio. Así que el que quiera tomarla pase, y si no pasamos todo a arrodillarnos y decirle: Señor, yo quiero sabiduría, yo quiero autoridad de Dios, del reino de Dios y su justicia. Esa palabra que nuestra hermana Lili con el pastor han estado en ese mismo sentir. Entonces tomemos, que Dios nos está pidiendo eso, que tomemos autoridad. Así que, hermanos, pasemos todos y decirle: Señor, yo quiero esa autoridad en mi casa. Yo quiero esa autoridad en mis hijos. Yo quiero fruto. Hermanos, no puede ser, si tenés años en el Evangelio y no tenés tu esposo convertido, tu esposa